Tienes el micrófono silenciado. Listo. Buenas tardes a todos. Damos inicio a nuestro evento del día de hoy. Nos complace tener la participación de todos ustedes. Estamos hasta el momento 22 personas. Verdad que para nosotros es un placer tenerlos aquí. Mi nombre es Elsa Escalante y conmigo está Liliana Castro. Nosotras somos coordinadoras de programas de educación del Instituto de Estudios de Educación de la Universidad del Norte. Específicamente, la doctora Liliana Castro es la coordinadora del programa de maestría en educación social e intervención educativa en contextos sociales, y en mi caso soy la coordinadora de la maestría en educación en modalidad investigativa, y específicamente en este evento que nos estamos aquí compartiendo. Estamos organizando esto desde el énfasis de pedagogía social, en donde nuestra doctora Liliana también es líder de esta temática. Eh, bueno, ¿por qué surgen estos espacios? Estos espacios le llamamos nosotros masterclass o aulas abiertas, y lo que hacemos es abrir nuestros salones al público en general, a nuestros incluso estudiantes, egresados, para que conozcan la dinámica de estos dos programas. Estos dos programas tienen un elemento común, que es el tema de la pedagogía social, pero tienen dos enfoques diferentes. Entonces, por ejemplo, el programa de maestría en educación en modalidad investigativa, pues como su nombre lo indica, está enfocado en procesos de investigación en el área de pedagogía social. Y por otro lado, la maestría en pedagogía social e intervención educativa en contextos sociales tiene un perfil profesionalizante, más enfocado en la aplicación del campo. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos programas que tenemos en el día de hoy. Entonces, estos dos programas, por ejemplo, unas veces comparten invitados, o tenemos sesiones especiales en donde pues la idea es que se den la integración de los estudiantes por saberes comunes, y este es un ejemplo de ello. Eh, por tanto, para nosotros es un placer, además, presentar en este espacio al doctor Francisco del Pozo, que además fue profesor de nosotros en la Universidad del Norte, Barranquilla, y que hoy desde la distancia nos acompaña, nos sigue acompañando, siempre presente en nuestros programas, ya en calidad de invitado internacional. Entonces es un invitado internacional que tenemos en el corazón y que es de la casa. Entonces, ¿qué mejor persona para mostrarle al público cómo es que se dan las clases en estos dos programas? Y bueno, además, pues Francisco viene con un tema muy específico que ahora mismo es vital. Y bueno, el tema de él es la investigación-acción en la intervención socioeducativa. Más que todo es en estos momentos que Latinoamérica, y Colombia en especial, necesita esta transformación social, una transformación en donde todos los ciudadanos somos activos. Y pues el doctor Francisco hace este abordaje, que además no es un abordaje que se hace desde la distancia, porque una vez uno dice, pero ¿cómo vas a ver este invitado internacional de España de la realidad de Colombia? Pues Francisco, les comento que estuvo, como les dije, en Colombia
liderando procesos en educación para la paz. Es decir, que si hay alguien que conoce el contexto colombiano de mano, es Francisco. Entonces, esa, digamos, también es otra oportunidad que ustedes los presentes van a tener aquí, van a tener la visión no solamente internacional, sino de, pues de la vivencia misma, la parte práctica. Pues les cuento un poco de Francisco. Francis, como le decimos cariñosamente, es doctor en Ciencias de la Educación. Ahora mismo es docente del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la Facultad de Educación en la UNED, en España. En Colombia, como les dije, es profesor de la Universidad del Norte en ambos programas que hoy lideramos esta actividad. Em, Él es miembro del Consejo Ejecutivo de la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social, en donde lleva un liderazgo importante desde hace algunos años. Entonces, bueno, los dejo con nuestro invitado especial, que por aquí no lo he Sí, visto. ya está en sala, Francis, sí. Ok, ya está. Entonces los dejamos con nuestro invitado especial. Si tienen de pronto alguna pregunta sobre la metodología de la clase, les recuerdo que es como si estuviéramos en una clase general. Esto es lo que viven nuestros estudiantes en estos escenarios educativos. Ah, ya había Francis. Entonces los dejamos en las mejores manos, Francis. Aquí tienes a 40 personas movilizadas por este tema importante para nuestra sociedad y interesados también en conocer cómo se dan las clases de la maestría en educación con énfasis en investigación y la maestría profesionalizante, ambas enfocadas en pedagogía social. Adelante, Francis. Muchas gracias, Elcita. Ya le damos paso a Francis. Reitero la bienvenida que les ha dado la doctora Elsa Escalante y para explicarles un poquito como la dinámica de este espacio en el que vamos a tener un encuentro de 1 hora. Primero, como usualmente se hace en el contexto de las clases de nuestras maestrías, el doctor Francis pues les dará también su bienvenida y les ofrecerá un contexto general introductorio a la temática de la asignatura, por cuanto este no es el único espacio de la clase, pues luego tendremos otro que ya tiene una metodología tipo taller. Esta es un poco más expositiva, pero le daremos a él la palabra y al final vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan plantear las preguntas que les genere la presentación del doctor del Pozo. Gracias, un abrazo, Francis, bienvenido. Bueno, pues muy buenas tardes allá y un abrazo muy afectivo, muy cordial, muy cariñoso. Espero que podamos tener buena comunicación porque yo estaba teniendo alguna dificultad para poder escucharles de forma clara. Liliana, ¿se está oyendo bien? Solo te escuchamos, yo no. Sí, no te vemos, Vale. pero sí te escuchamos. Bueno, ahora activo de nuevo el video y espero que ya se pueda ver y escuchar. Ahora sí te vemos. Bueno, ¿ahora? Muy bien, sí, ahora Muy sí. bien. Bueno, listo. Pues un abrazo, muchas gracias Elsa, muchas gracias Liliana, muchas gracias a Uninorte y Aliese. Mi corazón especial en momentos en Colombia, Barranquilla y por supuesto toda la comunidad de Uninorte y del IESE. Gracias por invitarme a formar parte de este proceso compartido en el que vamos a poder trabajar alrededor de un tema que creo muy apasionante. Espero que las tecnologías no nos jueguen a la pasada y vamos allá. Les voy a compartir ya la pantalla. Bueno, Liliana, ¿se ve bien la pantalla? ¿Se ve bien? Supongo que sí.
Sí, Se ya ve muy bien. se visualiza muy bien. Vale, perfecto. Bueno, pues yo comenzaré con un texto de Gabo. En la noche, después del toque de queda, derribaban puertas a culatazo, sacaban a los sospechosos de sus camas y se los llevaban de viaje sin regreso. Era todavía la búsqueda y el exterminio de malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos del decreto número 4. Pero los militares lo negaban a los propios parientes de sus víctimas, que desbordaban la oficina de los comandantes en busca de noticias. Seguro que fue un sueño, insistían los oficiales. En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando, ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz, así lo consumaron en el exterminio de los jefes sindicales. Esto es un texto de 100 años de soledad, que desde esta imagen de la cueva, lugar en el que los barranquilleros hemos visitado tanto, incluso bailado mucho, a mucha salsa, encontramos una realidad de contexto en parte muy similar a lo que ocurre hoy en las calles y en la vida de Colombia, y que ya en 100 años de soledad Gabriel García Márquez nos mostraba. Finalmente, Gabo aquí está mirando, quien haya estado en la cueva reconoce esta imagen también, está mirando un contexto de injusticia o desigualdad de un Macondo que metafóricamente él recrea como Colombia, y que en este contexto de injusticia o desigualdad dialoga en este momento de la masterclass, dialogamos con otro de los grandes textos clásicos en español que existen en la historia de la literatura. Dialoga ese contexto de injusticia y desigualdad con Don Quijote de la Mancha y tomamos este fragmento de Miguel de Cervantes. Hasta ahora dijo entre sí don Lorenzo, no os podré yo juzgar por loco. Vamos adelante. Y díjole, paréceme que vuesa merced ha cursado las escuelas. ¿Qué ciencias ha oído? La de caballería andante, respondió don Quijote, que es tan buena como la de la poesía, y aún 2 deditos más. No sé qué ciencia sea esa, replicó don Lorenzo, y hasta ahora no ha llegado a mí noticia. Es una ciencia, replicó don Quijote, que encierra en sí todas o las más ciencias del mundo, a causa que el que la profesa ha de ser jurisperito y saber las leyes de la justicia distributiva para dar a cada uno lo que es suyo y lo que le conviene. Eso en los inicios del siglo XVII. El contexto de desigualdad social que recrea Gabo está totalmente dialogando con la aventura por la justicia social de Don Quijote, que Miguel de Cervantes ya recrea mucho antes de lo que se explicita o se recrea en los 100 años de soledad. Pero una está totalmente vinculada a la otra, porque el contexto social de dificultad, de desigualdad, de injusticia, está aventurado por un caballero que lo que busca es la justicia social a partir de esta aventura de locura que se hace por la Mancha. Estas dos metáforas literarias nos sirven para poder entender un mismo enfoque de lo que hoy vamos a trabajar desde la investigación-acción y desde la intervención socioeducativa. Y es que la educación, desde esta perspectiva, es un compromiso con la educación transformadora que nace de un contexto y que busca la justicia social. Y desde esta perspectiva es que se entiende o se podrá entender lo que vamos a poder desarrollar ahora. Y en este sentido, comienzo con esbozar qué es la pedagogía social y la educación social desde esta perspectiva.
La pedagogía social la podemos entender desde muchos fenómenos, corrientes, enfoques, con una diversidad de nomenclatura o de conceptualización. Pero finalmente podríamos estar de acuerdo en la comunidad internacional que es un abordaje de esa ciencia educativa y social, y diría incluso Don Quijote de la Mancha, que es aquella ciencia que engloba a las demás porque busca la justicia y que orienta en sus aprendizajes la madurez social de las personas para que en Macondo la gente sea feliz por justicia social y no por sumisión o por injusticia o desigualdad. Es lo que la educación social, desde una práctica, a partir de esa orientación científica, genera en nuestras comunidades y en las personas, pero a partir de una serie de investigación y métodos que consideramos en el área de conocimiento como buenas prácticas, o sea, como prácticas que son adecuadas para mejorar la situación de las personas, de los grupos, de las comunidades e incluso de lo ecosocial. Esta educación social tiene dos perspectivas o dimensiones, que es la educación especializada, que trabaja la dificultad social, o la educación comunitaria, que trabajaría la capacidad de los sujetos para poder ser resilientes y participar de una mejor socialización y una mejor convivencia social. En este escenario o marco general es que se adentra la investigación-acción en pedagogía social. La investigación-acción no es propia únicamente de la pedagogía social, ha sido una modalidad trabajada en otros tipos de investigación, en otros tipos de áreas de conocimiento, más bien dicho, y esta investigación sí es cierto que tiene un enfoque de trabajo con lo colectivo, con lo comunitario, con la sociedad. La investigación-acción tiene un desarrollo que valora los procesos colectivos, los procesos de la ciudadanía desde una perspectiva de investigación y de acción. Y en esta simbología entendemos un círculo, ¿verdad?, cíclico, en el que la investigación y la acción van permanentemente de la mano, dialogando, pero al mismo tiempo reflexionando desde una perspectiva contextualizada y compartida, que es lo que tenemos que ir haciendo para mejorar esta situación que tenemos en nuestra sociedad, en nuestra comunitariedad, en nuestro contexto global. Los fundamentos internacionales de la investigación-acción han sido muchos a lo largo de la etapa contemporánea. Desde una perspectiva más occidental, pues tenemos diferentes corrientes. La profesora Gloria Pérez Serrano y alguna otra autoría relevante han ido indicando a lo largo del tiempo, pues, qué fundamentos tenemos principales en este sentido. Hay corriente franco-europea en los años 80 que tiene desde su objetivo principal analizar las desigualdades escolares o sociales que se producían en los contextos y utilizaban estos procesos de investigación-acción cíclicos con las comunidades educativas para intentar trabajar en los entornos comunitarios los procesos de mejora de la educación permanente. Una corriente anglo-europea que trabaja más la reflexión y el diagnóstico de la práctica desde la investigación-acción más escolar para los contextos de diagnóstico en las escuelas desde una perspectiva participativa y comunitaria. Está la tradición estadounidense en la que hay algunos referentes fundamentales, incluso en algunos manuales que han sido básicos en el desarrollo de la educación y de la educación social a nivel mundial, como Democracia y Educación, Dewey, en el que encontramos una serie de fundamentos para promocionar la equidad, la inclusión y la democracia en grupos y en barrios que en Estados Unidos se consideraban socialmente marginados. En la corriente italo-española tenemos un fundamento principal que es Marco Marchioni, que desarrolla toda la movilización de lo que se entiende como educación y acción comunitaria y popular desde una perspectiva de planes y de procesos de desarrollo comunitario.
En Australia tenemos otros referentes que trabajan más desde la dimensión de prácticas sociales y cómo entender y comprender estas prácticas sociales en cualquier contexto. Y aterrizando en nuestra corriente latinoamericana, tenemos desde Freire, pasando por el barranquillero Falsborda, o desde los referentes brasileños como Brandao o como Anderlecht, en una perspectiva de otros territorios, encontramos que la investigación-acción busca liberar de la opresión a las personas y a las comunidades con una perspectiva muy sociopolítica y sociocultural, sobre todo desde contextos campesinos, étnicos o en situación de conflicto por las propias dictaduras latinoamericanas, por los propios procesos de desigualdad e inequidad latinoamericana y por las propias realidades de contexto y complejidad que se producen en los territorios ya no tan occidentalizados, sino mucho más multi y pluriculturales y étnicos. En estos fundamentos encontramos aquellos referentes básicos para poder aterrizar en tres tipos de investigación-acción, una desde una perspectiva más técnico-científica, una perspectiva más deliberativa o práctica, que está dentro de una metodología mucho más dialógica y dialéctica, y una investigación-acción participativa, crítica y emancipatoria que tiene, por supuesto, una tradición muchísimo más latinoamericana y menos anglosajona, como sí ocurre más en la investigación-acción técnico-científica. Pero los procesos generales de la investigación-acción son similares a lo que este gráfico y a lo que en este proceso he querido mostrar. Son similares. Lo que pasa es que hay enfoques y elementos diferentes. Este proceso cíclico tiene una serie de pasos a tener en cuenta. Y es que tenemos un problema, un fenómeno, y ese problema que tenemos, y ahora yo lo voy a relacionar con la situación del paro nacional en Colombia, necesita ser mejorado y necesita una actuación, una acción, pero al mismo tiempo tenemos que conocer factores de riesgo, factores en los que se vinculan algunas causas que producen la situación del país, de los territorios, etcétera, y por lo tanto necesitamos el componente de investigación y de acción. Desde esta perspectiva, la preocupación general que tenemos de la situación del paro tendríamos que plantearla desde un plan de análisis. Y ese plan de análisis lo propone la comunidad que comparte el proceso. Y esa comunidad en donde están los actores sociales, los interlocutores a partir de los diferentes actores políticos, sociales, económicos, empresariales, ciudadanos, pueden valorar una cartografía social para poder entender qué conflictos principales existen, qué tensiones y qué recursos tiene el país, sus territorios. Y a partir de ahí se hacen unos círculos de diálogo con el Comité del Paro y podemos valorar un grupo focal con los interlocutores para poder entender qué está pasando. Y mientras lo que hacemos es registrar y analizar desde esta perspectiva dialéctica qué es lo que está ocurriendo para poder intercambiar las opiniones y para poder llegar a una serie de reconocimientos, de radiografía muy subjetiva e intersubjetiva de lo que entendemos que está ocurriendo. Y en este sentido podrá haber violencia estructural del Estado, podrá haber vulneración de los derechos humanos, podrá haber desigualdad estructural e histórica, necesidades básicas sin cubrir y una serie de cuestiones. Y lo que nos planteamos entonces como estrategia de acción es un diálogo con el gobierno desde una negociación y un posible aplazamiento porque nos quieran o no nos quieran recibir o porque el Estado nos quiera o no quiera poner ese plan de reorganización y de activación de ajustes y de negociación y diálogos con el movimiento del paro, por ejemplo. Y desde el gobierno se puede estar pensando en que hay que hacer un reajuste de la movilización también en este sentido, ¿no? Entonces, las estrategias de acción que se van generando se van revisando y podemos pensar que es fundamental la cooperación internacional para la mediación en el conflicto, por ejemplo, de Naciones Unidas, como hemos visto en algunos lugares, o el favorecimiento de la comunicación a partir de las redes sociales. Todo esto se va reajustando
a partir de estos procesos de investigación-acción para finalmente generar nuevos planes que apoyen nuevas estrategias y alternativas para encontrar soluciones a los conflictos, hasta que podamos tener una situación ciertamente autónoma que nos permita continuar y salir adelante. En la pedagogía social española tenemos referentes muy importantes, referentes fundamentales que, por ejemplo, como he dicho antes, la profesora Gloria Pérez Serrano ha ido trabajando desde muchos manuales de modelos de investigación cualitativa, donde ha trabajado todos los enfoques de investigación-acción, investigación etnográfica y otros tipos de modelos y metodologías, pero hay otros referentes también en lo comunitario desde esta perspectiva participativa, como Xavier Úcar o el profesor Caride, en diferentes enfoques y en manuales, libros, fundamentos que tienen en el área de la pedagogía social. La pedagogía social mundial e iberoamericana ha sido una de las pedagogías que más han se han desarrollado en los últimos años, y desde los congresos mundiales, las alianzas globales, las alianzas nacionales como la Asociación Colombiana de Pedagogía Social y Educación Social o la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social, hemos ido trabajando alrededor de los fundamentos, de las metodologías, de los valores y de las prácticas que imbrican este enfoque de investigación, acción y también de intervención socioeducativa. Uno de los últimos, de las últimas publicaciones es este libro en Uninorte, con muchos colegas, entre los que están las dos compañeras coordinadoras de este evento, pero donde hay una parte de investigación cualitativa que también enfoca esta investigación-acción desde algunos compañeros, como la profesora Lafori, también de Uninorte. La investigación-acción contada en proyectos. Vamos ahora a aterrizarla en dos proyectos colombianos en los que hemos trabajado en Uninorte y en el IESI, de una forma muy rápida. En primer lugar, un proyecto de educación para la paz con las comunidades vulnerables de la región Caribe colombiana, en su momento financiado por Conciencia. Este proyecto de investigación-acción, que arrancamos en un momento determinado con Uninorte y con toda la región Caribe en sus 8 departamentos, tuvo una fase de diagnóstico, una fase de formación, una fase de acompañamiento y una fase de evaluación. Y todo eso tenía tanto una parte de investigación desde una perspectiva más diagnóstica como una parte de acción. Participaron casi 450 miembros de las comunidades docentes y educativas, se hicieron enfoques mixtos en este sentido diagnóstico porque tenía un enfoque de orientación en la investigación-acción más técnica. De hecho, la profesora Elsa Escalante trabaja ese tema de métodos mixtos en este libro, por ejemplo, de intervención educativa en contextos sociales. Pero lo que es interesante es comprobar cómo se hizo todo este proceso, ¿no? Con las escuelas, con las comunidades vulnerables. Este diagnóstico parte de las problemáticas principales de conflicto que se dan en los territorios y que tienen unas características diferenciales desde esta paz territorial. Y encontramos una serie de problemáticas relacionadas con la violencia sociopolítica, pero sobre todo con las violencias sociales y con la desprotección del Estado. Eso es lo que nos encontramos en el diagnóstico. Entonces, a partir de ahí reflexionamos con esta comunidad que participa, en la que están los rectores, están los coordinadores, están el profesorado, están la familia, están los estudiantes. ¿Qué podemos hacer? Y desarrollamos una acción formativa de un diplomado de educación para la paz con las instituciones, en las que vamos incorporando todos esos contenidos que han salido en los diagnósticos a partir de las personas, no una planificación a priori sin tener en cuenta esa participación, y en la que, por ejemplo, los enfoques de género son fundamentales porque hay un bullying o un botoneo por razón de género. En este sentido, desarrollamos los trabajos con estas comunidades de reflexión y acompañamiento, incluso en los territorios. Esta es la parte de acción desde el territorio. Y desde los propios territorios encontramos que los talleres, por ejemplo, de capacidades que se están trabajando desde las familias, las escuelas y las comunidades con los interlocutores sociales desde esta perspectiva colectiva, en esta investigación-acción son eficaces. ¿Para qué? Para intentar crear en estos planes de acción que hemos comentado anteriormente propuestas y alternativas que mejoren la situación de construcción de paz desde los problemas identificados,
que no son únicamente, como hemos dicho, los problemas sociopolíticos desde la perspectiva del conflicto armado, sino también el abandono o la poca interrelación del Estado y su protección con los territorios, o por ejemplo el matoneo que existía en algunas de las escuelas, por poner únicamente un caso. Y encontramos que esos resultados son eficaces. Desde otra perspectiva de un proyecto de investigación-acción, trabajamos en la reclusión del Buen Pastor en Barranquilla. A partir de ahí salió este libro, Exclusión, Mujeres y Prisión en Colombia, que colaboraron compañeros y compañeras también, que es el reflejo de lo que se trabajó a partir de la investigación-acción. Desde un enfoque diferencial de género, porque entendemos que las mujeres privadas de la libertad tienen una serie de dificultades vinculadas a una serie de discriminaciones, de injusticias, de desigualdades. Como ven, volvemos al mismo origen de por qué se trabajan estas metodologías generalmente, por qué nacen. Y desde esta situación se van diagnosticando las realidades. Por ejemplo, que hay una multiculturalidad de las mujeres, desde una feminización de pobreza, que no han podido estudiar en las prisiones, que tienen unas situaciones de víctimas del conflicto armado, pero también han sido víctimas de la violencia de género en las parejas antes de entrar a prisión, que tienen una serie de delitos de baja peligrosidad muy vinculados a lo socioeconómico, y esto es lo que nos hace intervenir al mismo tiempo con este colectivo de mujeres, desde ellas, con ellas, en una serie de áreas de acción, en lo psicosocioeducativo, en lo sociocultural, en el empleo, en la participación social, en la infancia y la familia, porque tienen a sus hijos dentro de prisión, y en la formación al personal penitenciario. Aquí hay algunas imágenes, por ejemplo, del área de empleo y participación social, en el que los propios guardianes participan, se implican, se genera un nuevo mecanismo de diálogo, de sensibilización, de aprendizaje y concienciación, y también ellas empiezan a trabajar una inclusión desde los procesos de aprendizaje colectivo, en el que, como diría Freire, no estamos educando en común porque nadie educa a nadie, sino que nos educamos remediados por el mundo, por lo tanto, en comunión, en este proceso de participación. Por primera vez salen las mujeres, por ejemplo, a un espacio abierto para formarse, con lo que significa educarse para la libertad con libertad. Los principios metodológicos y éticos de la investigación-acción y de la intervención socioeducativa son muy similares. Los principios metodológicos están relacionados con la participación, con la subjetividad, con la animación, con el diálogo, con la reflexión y con la flexibilidad en esa reflexión, con la experiencia compartida entre las partes o la corresponsabilidad en la autoorganización. Y los principios éticos pasan por la concienciación, algo que aparece en Pedagogía del Oprimido tan claramente, en estos procesos de alfabetización que significa leer al mundo y no solamente saber leer y escribir de forma instructiva. En estos procesos de bien común y equidad o de liberación desde una perspectiva mucho más freiriana. Entonces, ¿qué pasa con la investigación-acción y con la intervención socioeducativa? ¿Son lo mismo? Yo diría que son complementarias, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque la intervención socioeducativa plantea ya también el eje fundamental de trabajar desde lo individual y no tanto desde lo colectivo. Y hay otra diferenciación, y es que la intervención socioeducativa, aunque orientada por la pedagogía social o por los procesos investigativos, trabaja desde los acompañamientos con asistencia, con ayuda, con urgencia, y no tiene por qué hacer sistematización permanente. La Asociación Nacional de Educación Social, ahora Consejo General de Educadoras y Educadores Sociales, dice que esta educación social, que es la práctica de la pedagogía social, es un derecho de la ciudadanía y también es una profesión. Nuestros pedagogos y pedagogas sociales son educadores que pueden tener una profesión, que en Colombia se puede denominar educación de adultos, educación o etnoeducación o educación campesina, y que ojalá en un futuro se denomine de forma global educación social, con énfasis en etnoeducación o en otro ámbito de la intervención. Y por tanto genera contexto educativo y acciones mediadoras y formativas e incorpora al sujeto en los procesos y en los contextos de promoción sociocultural. Trabaja con todos los ámbitos de la intervención, en todos los escenarios, individuales, familiares, institucionales, sociocomunitarios, y con todo el ciclo vital. Yo digo que trabaja a lo ancho y largo de la vida, a lo ancho en todos los entornos, y a lo largo desde que nacemos hasta que nos morimos.
Esto es muy diferente a la educación curricular, por ejemplo, formal, porque la educación curricular ha estado mucho más centrada tradicionalmente en la infancia, adolescencia y juventud, sobre todo hasta los 18 años y hasta que tienes una ocupación que te permite poder tener independencia económica y laboral. Estas intervenciones, como digo, no tienen por qué ser permanentemente investigadas. Ya se investigan por la pedagogía social, por la investigación-acción, y desde ahí se proponen propuestas de buenas prácticas para intervenir en los programas o en los proyectos. La educación social latinoamericana y colombiana tiene además unas especificidades. En el ámbito de lo especializado y de la dificultad social está claro que hay un territorio por trabajar que tiene que ver con el conflicto sociopolítico, con la población guerrillera, con la delincuencia o con la justicia restaurativa. Esto es un enfoque fundamental. También en la dificultad social que tiene la infancia, la adolescencia y la juventud o otros grupos. No lo digo yo porque yo tenga la experiencia, sino esto parte de un estudio que hicimos en toda Latinoamérica, incluyendo Colombia, Brasil, México, Uruguay y otros países, en los que es un estudio que recientemente se va a publicar, en los que encontramos estas características. Y desde lo comunitario encontramos dos características muy importantes. Y es la etnoeducación y la educación indígena e intercultural como una característica propia de lo latinoamericano colombiano. Y también los procesos de cultura de paz, por ejemplo, como cuestiones fundamentales. Pero la intervención socioeducativa orientada por esta pedagogía social, entonces, ¿cómo trabaja? Pues trabaja con metodologías complejas, con metodologías ecológicas, y también relacionadas con otros campos de conocimiento, la psicología, la antropología, la sociología, porque pedagogía social tiene un gran apellido, que es social, por lo tanto las ciencias de la educación dialogan con todas las ciencias sociales, incluso de la salud. Y desde esta perspectiva es que aborda análisis complejos en las esferas de desarrollo humano y en los factores principales de riesgo y protección que influyen en los entornos. Y a partir de ahí genera contexto y recursos socioculturales. Desde esta perspectiva, las metodologías comunitarias están muy vinculadas a la animación sociocultural, todo lo que tiene que ver con cartografía social, que también lo utiliza la educación popular, que también se trabaja en el trabajo social, mapeo de recursos, identificación de capacidades, coordinación con equipos, trabajo dialéctico y desde los talleres con las comunidades y los grupos, y fortalecimiento de capacidad, lo que hicimos en estos procesos de investigación en la región Caribe. Y las metodologías especializadas trabajan otros procesos, por ejemplo, mucho más individualizados, porque hay que trabajar herramientas más cognitivo-conductuales, entrevistas de otro tipo más cognitivo-conductuales, fortalecimiento de resiliencia con las víctimas, relación de ayuda, mediación y negociación en el y ayuda social, o itinerarios de inserción sociolaboral, desde la acogida, la orientación, la formación, la intermediación, o el mantenimiento de la persona en un proceso de inclusión sociolaboral, o de mantenimiento de no reincidencia, o de mantenimiento de prevención de la recaída en el consumo de la droga. Esta intervención socioeducativa está orientada por la pedagogía social. Aquí, por ejemplo, pongo el caso de un artículo donde está todo el contenido de los resultados de investigación de los procesos del proyecto de educación para la paz, ¿verdad? Pero trabajamos desde lo práctico, desde una herramienta más técnica, una estrategia más metodológica, que pueden ser las asambleas, los talleres, las cartografías, como hemos dicho, la relación de ayuda, el acompañamiento u otra serie de procesos y de técnicas. Entonces, hay unas diferencias complementarias entre la pedagogía social y la educación social desde esta perspectiva. Y donde pone pedagogía social podríamos poner también social-popular o educación social-popular. La pedagogía social es investigativa. No tanto la popular, sí la social es investigativa. La educación social es más práctica y se orienta por esa investigación que en muchos casos es investigación-acción, porque es una de las formas y de los modelos de investigación que más se comprometen con el contexto, que más se comprometen con la dificultad y con la justicia social desde este Macondo y desde este Quijote que hemos iniciado en nuestra conversación. La pedagogía social orienta y teoriza. Esto también lo hace la pedagogía popular, teoriza mucho también.
y reflexiona sobre todo la pedagogía popular, y la educación social interviene y acompaña, como también la pedagogía o la educación popular. La pedagogía social fundamenta la buena práctica y la educación social interviene. Es verdad que la pedagogía social tiene un nivel más académico y formativo y la educación social tiene un nivel más profesional. Esto podría ser como algunas de las diferencias. Y bueno, aquí está mi correo por si me quieren enviar algún mensaje en botella o sin botella, que cruce el océano y que puedan comunicarse conmigo. Y ahora pues viene lo interesante porque podemos hacer el diálogo de lo que hemos hablado ahora y lo que han muchas. Francis, ¿sigues ahí? Creo que se detuvo. Sigo aquí, se ha ido el video, no sé por qué la cámara. Ah, ok, gracias. Bueno, ha finalizado. Agradecemos muchísimo al doctor Francisco por, digamos, todo este panorama que nos ha presentado alrededor de la intervención socioeducativa. Digamos, un escenario tan importante, sobre todo en esta situación que vivencian nuestros pueblos latinoamericanos, en los que indiscutiblemente necesitamos una transformación estructural, pero más cultural que otra cosa, para poder alcanzar ese estado de bienestar que todos deseamos y que, bueno, creo que el doctor Francisco ha ilustrado muy claramente cómo podemos hacer ese aterrizaje que desde la teoría se pauta para poder hacerlo funcional en el marco de la intervención socioeducativa. Muchas gracias, doctor Francisco. Vamos a abrir un espacio para responder a preguntas que el público tenga. Y bueno, voy entonces a mirar el chat para poder... Bueno, lo que veo son básicamente aplausos, Francis, para ti. Ahí porque yo no te escucho bien para tu intervención, agradeciendo. Bueno, pero sí que dice que más que preguntar, quieren agradecerte por el espacio. No veo preguntas, pero si hay alguien, por favor, puede escribirla o levantar la mano y podemos abrir el micrófono entonces para la pregunta. Aquí hay un espacio en reacciones donde pueden levantar la mano si quieren. Evelyn Ginás tiene la mano levantada. Adelante, Evelyn. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Francis. Qué placer volver a escucharte. No sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos bien. Bueno, muchas gracias. Ya yo había escrito la pregunta, pero bueno, esto me deja a mí muchas inquietudes y muchas más de las que yo tengo, por supuesto, y que he compartido aquí con mi querida maestra y compañera Liliana Castro. Y tiene que ver cómo nosotros desde la educación superior, a través de estas intervenciones socioeducativas, podríamos favorecer una educación inclusiva. Francis, ¿nos escuchas? Muy mal, Lili, y a mí me oigo muy mal, pero que comprender la pregunta.
Es que te escuchamos entrecortado también a ti. Voy a salir y a volver a entrar. Perfecto. Bueno, mientras el doctor Francisco retoma la conexión, queremos decirles que siempre vamos a estar invitándoles a estos espacios. Como bien lo señalaba la doctora Elsa Escalante al inicio, nuestro Instituto de Estudios en Educación genera estas dinámicas en las que es posible poder dialogar. Nosotros, por ejemplo, desde la maestría en educación tenemos una orientación hacia la investigación en distintas modalidades, ¿verdad? O énfasis que denominamos nosotros, y desde la maestría en pedagogía social se hace la profundización alrededor de los ámbitos de la pedagogía social, que ya los ilustraba el doctor Francisco, pero que indiscutiblemente en el ámbito de la educación social, pues estamos inmersos todos los que estamos en educación. Francis, ahora sí, te doy la palabra. Estaba hablando mientras tú llegabas. ¿Me repetís, porfa, la pregunta? Porque es que no me he enterado absolutamente de nada antes, aunque creo que tenía que ver con la inclusión. Sí, no hay Bueno, no sé. problema, no hay problema, no hay problema, yo la vuelvo a repetir, Francis. No, mi pregunta... Evelyn, porfa. Claro que sí, mucho gusto. No, mi pregunta es, ¿cuál sería, digamos, en este caso, tu recomendación para considerar que, es decir, cómo realizar esta intervención socioeducativa en el espacio de la educación superior para favorecer la educación inclusiva? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Evelyn, principalmente creo que puedo acompañar tu reflexión con dos. La primera es que la educación social, la pedagogía social es especialmente no curricular. O sea, que trabaja en las cuestiones que tienen que ver con las relaciones sociales más que con dificultades de aprendizaje. Dificultades de aprendizaje de una lectura curricular. Entonces, desde este enfoque, trabajar la educación superior, desde la pedagogía social, en una definición de la inclusión o en un enfoque de la inclusión, está centrado, por ejemplo, en las necesidades educativas especiales, por ejemplo, sino en la inclusión social, un proceso para participación colectiva. Francis, te sugiero apagar la cámara. Hay algunos me dicen, bueno, si se oyen, no, creo que estamos teniendo dificultad en eso. Oye, Disculpen, pero bueno, tenemos como una falla ahí de bueno, conexión. para que no se está viendo.
Sí. Bueno, lo intentamos y si no, pues vamos a ver cómo lo manejamos. ¿Ahora mismo se está oyendo, Lili? Sí, ahora se escucha. Si no, yo propongo algo. Vamos a tratar, Francis, si ahora que apagaste la cámara mejora la conexión. Si no, podemos tomar las preguntas del chat y, bueno, responderles a través del correo si ya miramos que definitivamente, como tú decías al inicio, no, este tema de la conectividad no nos acompaña. Inténtalo a ver. Vale, vale. Bueno, yo entonces también disculpo un poco por la dificultad, pero para ir al grano de la pregunta, si hay inclusión, desde esta perspectiva de la pedagogía social, estaba diciendo, no estamos tratando tanto lo curricular, estamos trabajando mucho más lo relacional. Entonces, la inclusión tiene que ver con la dimensión para el... Bueno, estaba diciendo que tiene que ver más con las y por tanto tiene que ver con la dimensión de la inclusión de la perspectiva en la acción y por tanto la educación superior es parte de la convivencia y de educación superior. No se está oyendo. Me gustaría preguntarle al conferencista qué posición tiene respecto a la necesidad de la vigilancia epistemológica en este proceso de investigación-acción, ¿no? Mónica, ¿podrías hacernos el favor de escribir la pregunta? Porque estamos teniendo fallas con la conexión y no se le escucha bien al doctor Francisco. Pero bueno, nos quedamos, sí, nos quedamos con ese. No alcanzamos a escucharle lo que el doctor Francisco está diciéndonos porque se entrecorta. Sí, tiene problemas como de conectividad. Sí, sí. Reviste. Bueno, entonces nosotros queremos agradecerles muchísimo el que hayan podido asistir a este espacio de socialización. Quedamos con ese compromiso. Mónica, tú que acabas de abrir tu micrófono para elevar tu pregunta al doctor, la puedes escribir y bueno, también desde su postura seguramente vamos a obtener respuesta de él a esta. Sin embargo, yo pues les quiero decir que nosotros estamos precisamente en ese proceso de construcción a través, digamos, de las alianzas que hemos generado no solamente con la Asociación Colombiana de Pedagogía Social, sino también con la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social y Educación Social. Todos esos espacios, estos espacios académicos, así como este, o por ejemplo los formativos a través de la maestría en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos Sociales, o el énfasis en educación social desde la maestría en educación para precisamente impulsar en el país, por un lado, el rol y el cumplimiento de las funciones de los educadores sociales en contextos distintos, diversos, sino también poder ir haciendo una construcción de todo, un fortalecimiento alrededor del marco epistémico que sustenta desde la pedagogía social todas estas acciones e intervenciones socioeducativas que hacemos en los distintos escenarios. Y por supuesto, validando que efectivamente los procesos se estén dando acorde con lo que pauta las teorías y las metodologías alrededor de este tipo de investigaciones. Siempre creyendo además que la práctica recrea la teoría, es decir, tratando de hacerla dinámica y que vaya evolucionando en la medida en que vamos encontrando en contexto que es necesario responder a esas necesidades, problemáticas sociales, pero también haciendo un claro reconocimiento a que los contextos tienen capacidades y nosotros trabajamos mucho desde ese enfoque de capacidades, no desconociendo que existen, ¿verdad? Y que eso nos puede precisamente ayudar a fortalecer todo ese cuerpo de conocimiento alrededor de la pedagogía y la educación social. Liliana, no sé si se oye ahora un poco mejor. Sí,
Perfecto. Sí, porque me estaba dando mejor sonido. Bueno, pues entonces hagamos aquí como la conversación rápida de las cuestiones principales que había. Resúmemela o yo a partir del chat comento, como queráis. Comento a partir del chat si queréis. Liliana, Bueno, tienes el micrófono apagado. Sí, gracias, vale. Francis. Hazlo a partir de lo que ya fuiste revisando en el chat, por favor. Vale, una participante, Mónica Romero, nos dice que qué importancia reviste para usted la necesidad de la vigilancia epistemológica en este proceso de intervención socioeducativa. Una pregunta que no sé si la voy a contestar desde lo que se está entendiendo por parte de ella, pero yo lo entiendo así. La educación social es quizá una de las prácticas educativas que más orientación epistemológica desde una perspectiva de enfoque teórico y desde los modelos tiene, porque tiene siempre a su lado a la pedagogía social. Por lo tanto, la pedagogía social siempre va a estar orientando, investigando, teorizando y reflexionando sobre las prácticas educativas. En este caso, socioeducativas, porque buscan esta madurez social de los sujetos y de los grupos. Entonces, la importancia de la epistemología es toda, porque lo epistemológico nos sitúa en una visión del mundo y por eso he partido yo de esa visión del mundo en el arranque de mi masterclass de hoy, porque quise partir de esos fundamentos principales en los que se basa la acción. No desde una acción por la experiencia únicamente, ni una acción por la tradición, sino una acción basada mucho más en la investigación y en toda la fundamentación sociopedagógica. No sé, Mónica, si esa era la pregunta o no. No, es válido. Ahora, o sea, la vigilancia epistemológica es importante y usted bien lo ha señalado, ¿no? La pedagogía social se reviste precisamente de esa fundamentación epistemológica, pero como los que hacen la investigación, los que ejecutan esto son investigadores que pueden tener o pueden estar en determinados momentos alineados con posturas y demás. Desde ahí es que, a mi juicio, la vigilancia epistemológica debe ser un proceso permanente, me explico, para que confluyan de manera articulada posturas epistemológicas versus posiciones metodológicas, posiciones teóricas y todo de manera articulada, ¿no? Por eso lo señalaba como algo vital, importante, ¿no? Ya Bourdieu lo ha señalado también. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, entendiendo que toda educación nunca es neutral, porque toda la educación, y desde esta perspectiva de Freire también, ¿no? La educación siempre es política y se enmarca dentro de una ideología que en este caso van a tener siempre una situación de contexto, pero dentro de esa ideología y de esa perspectiva, se intenta reflexionar y teorizar y sobre todo tener unos resultados que sean colectivos, participativos, críticos, cualitativos, no tienen por qué no serlo, pero siempre unos resultados que nos orienten, que nos pongan las gafas de la intervención, porque se hace mucha educación a partir de la tradición o a partir únicamente de la experiencia. Y aunque son elementos fundamentales, hay que tener en cuenta que las buenas prácticas, y sobre todo en situaciones muy complejas, necesitan también de los procesos metodológicos y de los resultados. Como resultados muy críticos, compartidos, construidos, como queramos, pero también desde los resultados. Entonces, gracias. Gracias. Francis, aquí hay una pregunta de Ángela que expresa, bueno, ¿de qué manera nos recomienda como docentes enfocar esa pedagogía y didáctica hacia la investigación real, lo social? No entiendo la pregunta. No sé ¿Cuál si, es la investigación real y la investigación no real? no sé si Ángela está, sí, que pueda abrir su micrófono. Creo que no está.
Bueno, lo comparto desde lo que yo lo entiendo, pero por eso estas intersubjetividades dialécticas sirven para construirnos, Sí. porque necesitamos a la autoridad para ello. A ver, la investigación-acción es una investigación de tiempo, de proceso, de respeto a la dignidad de la gente y de trabajo no por tener una descripción general de las realidades, sino por comprometerte con ellas. Eso significa que se necesita un investigador comprometido, un equipo comprometido con el contexto y con la conciencia de la transformación social. Eso es fundamental. Entonces, si yo estoy haciendo una investigación únicamente descriptiva porque yo necesito publicar en una revista, pues me tengo que plantear qué naturaleza, qué propósito y qué implicación tiene el investigador. Son elementos fundamentales siempre de la investigación. Toda investigación tiene unos propósitos y puede ser que para algunas cosas, por ejemplo, en relación con la vacuna, es fundamental tener un porcentaje de comprobación de su efecto, pues fíjense si es fundamental, que no estamos poniendo una u otra a partir de la accesibilidad, pero también de la eficacia. Pero al mismo tiempo, y poniendo el ejemplo de la vacuna, cualquier investigación centrada en eso, desde esta perspectiva de acción, tendría que estar relacionada no únicamente con dar unos resultados de eficacia, sino con comprometerse con su contexto para que haya un acceso universal de las personas, por ejemplo, y que se liberen las patentes en este sentido. Entonces, ¿por qué he puesto yo dos cuentos de los proyectos de investigación-acción? Porque yo no estoy planteando la investigación-acción como un teórico, yo la estoy planteando como una persona que ha estado en un proceso de acción real, porque la investigación-acción es real, como también son las otras investigaciones. La diferencia es que está comprometida con su contexto para el cambio. Pero hay otros modelos de investigación o otras metodologías de investigación, más bien modelos o enfoques, que no están tan comprometidas. ¿Eso significa que no sean válidas? No, significa que son válidas para un objetivo, pero para la transformación de los contextos desde una perspectiva horizontal, colaborativa, etcétera, pues no van a llegar a esos niveles de compromiso. Pero se necesita tiempo. Es una gran diferencia con la investigación, por ejemplo, descriptiva o con la investigación más cuantitativa. La investigación cuantitativa analiza, describe, te da la radiografía. Así es. No sé si ahí se... Sí, gracias. Doctor Francisco, aquí pregunta Matilde Bolaño que, bueno, dice que si le puede recordar cuáles son esos estamentos encargados de velar por la pedagogía social. Me imagino que también tiene un poco que ver con la pregunta que hacía Mónica. Bueno, miren, la pedagogía social tiene comunidades científicas. Esas comunidades científicas son plurales. Una de las cuestiones fundamentales de estas realidades globales es que somos plurales. En todas las asociaciones científicas hay pluralidad, hay grupos de investigación que tienen aportes diferentes. Compartimos algo en común, y es que todas las personas que estamos, por ejemplo, en la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social o en la Asociación Colombiana de Pedagogía Social, creemos que la educación sirve para transformar cosas. Y esa educación está justificada y orientada siempre por la investigación. Eso es lo que compartimos. Desde esos valores entendemos una serie de procesos de intervención que yo lo he intentado explicar hoy, que son ecológicos, que son sistémicos, que no es una educación centrada en el individuo, sino en la colectividad, en la comunitariedad, en el contexto, que no es una educación que se centra en lo curricular, sino en lo relacional, que es una educación que está a lo largo y ancho de la vida, que es una educación, una serie de características que tienen unos indicadores que son universales y unos indicadores que son particulares. ¿Cuáles son los indicadores particulares de Colombia, por ejemplo? Que hay que tener en cuenta los contextos de conflicto, los procesos de construcción de cultura de paz, la gran inequidad, que hay que tener en cuenta los abordajes desde una perspectiva de las cosmovisiones indígenas y el diálogo
con lo étnico y lo pluriétnico, y una serie de características específicas. Pero ¿qué compartimos? ¿Y qué es lo que nos da esta colectividad o esta comunidad científica? Compartimos que estamos organizados en redes académicas y científicas, además de profesionales que siempre intentan orientar la práctica con investigación. Muchas gracias. Bueno, Hernán tiene la mano levantada. Voy a leer esta pregunta primero y luego le damos paso a Hernán. ¿Cómo ve el nivel de Colombia? ¿Cómo ve el nivel de Colombia la pedagogía social y qué retos tiene para nuestro país? Bueno, es una pregunta casi para conversarla con un tinto y echarle muchas horas. Pero voy a intentar hacer un resumen. La pedagogía social colombiana a nivel epistemológico tiene siempre que tener un diálogo con las epistemologías del sur, latinoamericana y con la educación popular. Yo lo he dicho en mi intervención. Es verdad que las educaciones populares han sido más militantes, reflexivas y políticas en sus documentos y en sus procesos metodológicos que desde una perspectiva más científico-metodológica o técnica. Eso también es verdad. Y por eso siempre en diálogo. Pero desde este punto de vista, en Colombia la pedagogía social supone un enfoque de la educación y un trabajo de la educación que no ha sido suficientemente valorado porque se ha entendido que la educación la hacen aquellos entornos y personas que no tienen por qué ser profesionales. Lo hacen la familia, lo hace la escuela, pero no tiene que estar vinculado a una serie de profesionales que trabajan desde los derechos a la educación como profesionales en todos los contextos y en todas las situaciones. Esto es lo que se ha llamado poblaciones etarias o proyectos, estas licenciaturas. Y en Colombia hay mucha relevancia, sobre todo a nivel profesional, de la educación infantil y de la etnoeducación. Pero, por ejemplo, hay muy pocos profesionales que se hayan licenciado en la educación popular o en la educación de adultos o en la educación campesina. Entonces, en este sentido, yo diría que hay un gran ejercicio que hacer, que es profesionalizar una carrera de educación social con sus diferentes énfasis. El de educación popular, que trabaje más en comunidad, el de rehabilitación social, que trabaje en lo especializado, el etnoeducador, que trabaje con pueblos indígenas o étnicos, y así. Y eso es una de las tareas que también está intentando develar la Asociación Colombiana de Pedagogía Social, en la que están trabajadores sociales, no educadores, antropólogos, juristas, educadores infantiles, educadoras infantiles, etc. Esta es el gran compromiso de la profesionalización que en Latinoamérica nos lleva ventaja Uruguay, desde hace ya muchos años, desde el 2005, con algunas experiencias importantes también en Argentina y con algunas experiencias importantes también en Brasil. Pero las dos maestrías que hay en pedagogía social en Colombia actualmente, que es la de Uninorte, que es virtual, y la de Nariño, que es presencial, ya están intentando, por lo menos a nivel de posgrado, profesionalizar a cualquier agente que va a trabajar en la educación a tener sus fundamentos, sus metodologías y sus técnicas relacionadas con la investigación y la acción en la intervención socioeducativa. No sé si se ha entendido porque es un poco complejo, por eso decía lo del tinto. Sí, un Juan Valdés. Gracias, doctor Francisco. Bueno, le damos la palabra a Hernán, que está levantando la mano. Sí, Hernán Darío. Te escuchamos. Sí, logran escucharme acá. Se escucha así como un volumen bajo, pero intenta hablar a ver. Estaba relacionada con algo que habló el profesor durante la conferencia
sobre la educación para la paz, específicamente en el caso colombiano, la Cátedra de la Paz, porque me surge la duda dentro de la educación social, esta cátedra a qué estaría más relacionado, si a la intervención socioeducativa o meramente un acto curricular, porque es que no logró, no sé si ahí no se logró como, no logré dimensionarlo. Hola Hernán, muchas gracias. Bueno, lo voy a intentar resumir también y es una pregunta interesante. Para los que no son o las que no son de Colombia, y porque hay gente de Uruguay, gente de Panamá, con lo cual yo abrazo también a toda la región latinoamericana y agradezco que estén en este momento aquí construyendo. La Colombia decretó un proceso curricular en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta la media, donde se trabajara una cátedra de educación para la paz, cátedra de la paz, en las que había una serie de contenidos a trabajar en las escuelas. Este proceso tenía una serie de contenidos de memoria histórica, protección de las riquezas naturales de la nación y culturales, resolución pacífica de los conflictos, diversidad, etc. Eso está relacionado con una evaluación de la competencia y por tanto se hace curricular. En este sentido, a partir del proyecto, ¿es importante trabajar y formar a las comunidades educativas en los aspectos curriculares de Cátedra de la Paz? Sí. Desde mi punto de vista y desde la investigación podemos decir que sí, que es importante, porque no tienen por qué conocer el profesorado aspectos de trabajo y aspectos de contenido y de competencias relacionados con la educación para la paz. Pero la educación para la paz tiene estas dos dimensiones interconectadas, que es la curricular y es la relacional. Y en la relacional hay una serie de aspectos en las comunidades educativas y sociales que no pasan por el aula de clase, donde están la educación familiar, el trabajo con la gestión comunitaria, los proyectos transversales de trabajo en la institución o la convivencia escolar. Eso se hace desde una perspectiva socioeducativa, no curricular. Y desde ese punto de vista, en este proyecto de Educación para la Paz trabajamos lo curricular y trabajamos lo relacional. Pero son los centros los que decidían en qué invertían sus procesos y su capacidad. Por ejemplo, la mayoría entendían de estos centros, a partir de hacer los procesos, estas escuelas, que es fundamental trabajar las escuelas familiares o de padres, porque entienden que los procesos de construcción de cultura de paz se tienen que hacer desde las familias. Y esta dimensión socioeducativa, que la deciden los centros con sus propios procesos, sí está muy vinculada ya a la educación social más que a la educación curricular para la paz. Pero la educación siempre se tiene que dar en la mano. No hay unas educaciones más relevantes que la otra. Son educaciones curriculares que están siempre de la mano con las educaciones relacionales o socioeducativas. Y ambas son las que construyen, en este caso, cultura de paz. No sé si me expliqué, Hernán. Súper entendido, súper explicado. Gracias. Bueno, muchas gracias, Francis. Bueno, aquí hay una pregunta que también está orientada, yo creo que con esta podríamos cerrar. Mauricio, no sé si Mauricio aún está en el público. Mauricio Moreno pregunta si puedes hacer el favor de ampliar un poco más la experiencia de elaboración del diplomado a partir del diagnóstico realizado. Miren, todo eso está registrado con una labor de transferencia de conocimiento y apropiación social del mismo, que es lo que tenemos que hacer con los proyectos, no quedarnos para nosotros lo que hacemos, sino tener responsabilidad social, que para eso trabajamos estos aspectos. Todo eso está totalmente o casi todo registrado en una web que hicimos de Educación para la Paz y Pedagogía Social, que yo les voy a compartir por el chat en Uninorte. También podemos enviárselo a los correos. También. Y esa web tiene los procesos del proyecto, los videos que se cartillas la cartilla de trabajo con las comunidades. Ahí tienen el link. Es Pedagogía Social y Educación para la Paz. Y creo que es mucho más válido que puedan revisar ahí todo lo que
porque encontrar muchas más evidencias, soporte, y en que entienden con su tema bien, por no decir, y a los contar esta web. Entonces ahí les dejo como la tarea. Sí, y recientemente también, Francis, hay una publicación que se hizo con países de distintas latitudes que también cuentan experiencias de intervención socioeducativa que les pueden servir como referente. También se las puedo compartir al correo. Perfecto, gracias. Bueno, yo creo que esas eran como en general las preguntas. ¿Cómo poder llegar a pertenecer a la Asociación Colombiana de Pedagogía Social? Bueno, sí, nosotros también podemos enviarles toda la información para poder vincularse a la Asociación Colombiana. En este momento, la profesora Marta Izquierdo, que está vinculada precisamente a la maestría en Pedagogía Social, sigue siendo aún la presidenta y estamos en unos procesos de cambio donde una de nuestras egresadas de la maestría asumirá la presidencia de la asociación, así que puedo enviarles también toda la información para que puedan acceder a esos datos y a la página de la asociación, con mucho gusto. Nancy acaba de colocarla aquí, el sitio web para que puedan acceder. También está en el chat. Bueno, entonces agradecemos mucho a Francis que nos haya acompañado en este recorrido de ilustración muy claro de todo lo que vincula los procesos de intervención socioeducativa, la pertinencia que tiene, la utilidad en nuestros contextos. Y bueno, nos queda más sino agradecerles e invitarles a que puedan consultar todas estas referencias que están publicadas, que pautan el trabajo que se ha venido realizando alrededor de estos procesos de intervención socioeducativa, de los cuales pues la Universidad del Norte ha participado en muchos y se ha movilizado para lograr esa transformación a la que hacía referencia el doctor Francisco. Bueno, Elcita, te doy la palabra si quieres también. No, pues simplemente ante todo agradecer a Francisco por estar siempre con nuestros programas, abierto, dispuesto y con esta charla muy amena, como lo dijeron en el público, muy contextualizada y que sin duda nos pone a reflexionar y a plantearnos sobre todo un reto. Yo creo que él nos ha marcado un camino y bueno, ya todos sabremos tendríamos opciones por dónde coger y bueno, y obviamente si necesitan algo de Francisco, él está más que abierto, él es siempre, le encanta el trabajo en equipo con todos los países, como se pudieron dar cuenta, así que cualquier persona que esté interesado, pues obviamente puede contar con Francisco y también con nuestros programas de maestría en educación y maestría en educación con énfasis en investigación y maestría en educación en pedagogía social y contexto de intervención social. Entonces, yo pues simplemente agradecerles a todos. Tuvimos un total de 70 participantes y en esta charla, esta parte del diálogo y las preguntas, pues 30 personas activas, comprometidas. Esto definitivamente muestra el compromiso de todos por la transformación social. Estamos interesados en un tema pertinente y muchísimas gracias por hacer parte de esta comunidad de pensamiento. Cuenten con la Universidad del Norte en todo lo que necesiten y ya saben, aquí está Liliana y Elsa, coordinadoras de las maestrías en educación del Instituto en Estudios de Educación. Todo lo que necesiten, cuenten con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, y con Francis también, como decía Elsa, cuentan porque él tiene el corazón partido. La mitad por allá y la mitad por acá. Un gran abrazo, feliz día. Cuídense. Un gran abrazo.
Un gran abrazo. Muchas gracias por querer compartir este espacio que lo necesitamos también como comunidad de gente que se quieren y que intentan en la vida compartir algo que es fundamental, que es nuestro amor por la educación. Muchas gracias. Un abrazo. Felicidades. Gracias.